San Patricio, patrono de los irlandeses. Se dice que fue un gran santo y que incluso combatió a los duendes. Hoy platicaremos de esto. Platiquemos de miedo. San Patricio nació en el año 385 en un pueblito de Escocia que hoy no se encuentra en los mapas. A la edad de 16 años fue secuestrado por piratas junto con varios jóvenes de su misma edad. Fue tratado como mercancía pirata, por lo cual fue vendido como esclavo, terminando como cuidador de ovejas en las tierras del norte de Irlanda. Estuvo 5 o 6 años al servicio de sus amos, con largas jornadas de trabajo frente al sol y muy poco alimento, sufriendo una pobreza extrema que era muy diferente de la manera de vivir de sus dueños. Después de sus jornadas largas, cada noche intentaba hablar con Dios para que lo sacara de este sufrimiento, pero parecía que Dios no quería escucharlo. Muchas veces intentó escaparse de sus dueños, pero siempre lo encontraban y lo golpeaban. Al final de cada uno de sus escapes, siempre alguien más terminaba muerto y era culpado por haber intentado irse. De pronto una noche, mientras estaba durmiendo, escuchó una voz que le habló en sus sueños. La voz le dijo que debería ir rumbo al mar, en donde un barco lo sacaría de su sufrimiento. Entonces esa misma noche agarró los sobrantes de comida que había escondido cerca de donde dormía y se internó en los bosques oscuros de Irlanda con rumbo al mar. Después de varios días y varias noches de caminar y de escuchar los sonidos del bosque, esconderse de sus captores e incluso esconderse de los animales del bosque, de pronto pudo escuchar el sonido de las olas. Vio ahí junto a la playa un barco inmenso. Se fue corriendo rumbo al barco e intentó convencer al capitán que lo permitiera ir a bordo, pero el capitán, al ver la pobreza que tenía, sabía que él no podía pagar. San Patricio le dijo que él de alguna forma le pagaría, pero el capitán no quería llevarlo. Después de varios intentos, incluso ruegos, quedándose tirado en el piso, Dios tocó el corazón del capitán y lo llevó a bordo, no sin antes comentarle que en su barco nadie viajaba gratis, que tenía que servir de mozo o de ayudante del barco. Sin pensarlo, Patricio aceptó y se subió al barco de sus sueños. Entonces partieron rumbo a Francia. Para todo aquel que piensa que aquí termina el sufrimiento de San Patricio, le he de decir que llegaba una de las peores partes, en donde se puso a prueba su fe a Dios, ya que el viaje en barco hacia Francia estuvo plagado de muchos problemas. Primero, el barco tuvo una avería que incluso casi se hunde en la inmensidad del mar, y después de 3 noches de tormenta interminables, que para quien nunca había visto tal proeza, fueron peor que la pobreza en medio de los campos verdes y las ovejas, en medio de esos sonidos garrafales de truenos y el agua entrando por todos lados, pidiendo a Dios que acabara con su vida. Al final, el barco terminó encallando en una parte despoblada, por lo cual los sobrevivientes empezaron a moverse para ver si podían llegar a algún lugar, pero al pasar los días, las provisiones y la comida fueron terminándose, y ahí es en donde sus compañeros del barco le inculparon por la mala suerte y le pidieron que rezara a su Dios para que lo salvara de morir y del hambre que tenían en ese entonces. San Patricio les comentó que se encomendaran a su Dios y que él no los abandonaría, y que abandonaran todas sus desconfianzas, pues él los proveería de lo necesario. De pronto, una manada de cerdos llegó corriendo a su camino, por lo cual la tripulación se abalanzó con toda la poca fuerza que les quedaba para tratar de arañar, morder, agarrar alguno para comer. Afortunadamente,
pudieron capturar a muchos de ellos y matarlos. Y por eso esa noche, en agradecimiento a Dios, se quedaron en ese lugar e hicieron una cena en su honor. Al pasar unos días pudieron ya por fin encontrar un lugar en donde provisionarse, comer y dormir, y a partir de ahí Patricio volvió a su tierra natal. Se cuenta que incluso Patricio no se sentía seguro ya estando en su tierra natal, pues todos los días tenía pesadillas en donde él se encontraba todavía preso de los piratas o siendo golpeado por escapar de la esclavitud en que se encontraba. Dentro de esos sueños, en más de una ocasión, escuchó de nuevo aquella voz que le pedía que volviera para tratar de ayudar a la gente, y por ello se ordenó sacerdote. Incluso fue consagrado obispo con la misión de evangelizar la tierra en donde fue esclavo, Irlanda. ¿No les parece a veces que el destino es muy cruel? Al final, San Patricio se dedicó en vida y obra a evangelizar a la gente con una gran humildad y el don de palabra, ya que siempre tenía palabras simples para explicar las cosas más complejas de la fe cristiana. Eso atrajo mucha gente, pues no era tan normal tanta bondad y humildad en los sacerdotes de la época. La fama y el creer de la gente no fue vano para sus opositores. Los druidas, que eran los sacerdotes representantes de los dioses paganos, llegando a plantar rumores y mentiras en contra de San Patricio, pero que nunca llegaron al corazón de sus feligreses porque sabían el tipo de persona que era en cada una de sus misas. De pronto se cuenta que los druidas hicieron un pacto con demonios y duendes para que hicieran travesuras a los feligreses de San Patricio y así los alejaran de la religión cristiana. Entonces se dice que mucha gente era molestada al momento de asistir a las misas, pues en cuanto intentaban rezar, los duendes los molestaban y ellos llegaban a perder sus cosas, primeramente anillos y monedas cuando entraban a la iglesia. Debido a eso, mucha gente empezó a faltar a las misas, por lo cual San Patricio se puso en contra de estos duendecillos realizando la siguiente oración: en nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso espíritus impuros. Después de aquella misa, los feligreses no volvieron a ser molestados por los duendes. Incluso hoy en día, la imagen bendita de San Patricio se utiliza para realizar expulsiones o exorcismos de duendes, ya que cuenta la leyenda que los duendes no pudieron olvidar la imagen de aquel hombre que los expulsó de la Tierra Santa. La obra de este incansable pirata, esclavo, misionero, dio muchos frutos en toda Irlanda, por lo cual él es llamado el patrón de los irlandeses debido a su humildad y sencillez, y es un gran modelo a seguir. Su muerte sucedió en el año 461 y fue enterrado en la primera iglesia que edificó. El festejo de San Patricio originalmente se trataba de una fiesta católica, pero después de muchos años se permitió realizar en los bares y en las calles de las ciudades. Hoy en día se puede ver a gente de muchas partes del mundo, principalmente irlandeses, festejando en las calles vestidos de verde, que decían que el color verde permitía que los duendes no vieran a las personas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.